¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarlos. Espero que estén bien, que Dios los esté cuidando, los esté guardando, bendiciendo. En esta mañana, como venimos haciendo cada mañana, vamos a tomarnos unos minutitos para poder meditar, poder tener una reflexión, unos pensamientos en la palabra de nuestro Dios. Quisiera que vayamos al Salmo 4, los invito a ir al Salmo 4, un salmo realmente muy conocido y que seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria. Dice este Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Su primer versículo dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un salmo realmente muy conocido y que de aquellos que vamos a la iglesia desde chiquitos, es uno de los salmos que primero nos enseñan, ¿no es cierto? El Salmo 4.8 es lo primero que les enseñamos a los más chiquitos. De hecho, a mi hija Wada en este tiempo le da miedo de noche, le da miedo la oscuridad, y es uno de los primeros salmos que le enseñamos, y esta promesa de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Le enseñamos este salmo para que se sienta segura, para que se sienta confiada en Dios. Pero cuando uno crece y escarba un poco y estudia un poco el contexto en el cual David escribe este salmo, realiza esta oración vespertina, es un momento tremendo, es un momento muy difícil de la vida de David. Muchos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios coinciden que, al igual que el Salmo 3, este Salmo 4 de David es una oración que fue ejecutada en un momento de suma angustia, en un momento de muchísimo dolor, de muchísima angustia, que podía coincidir con el contexto histórico del Salmo 3. La única diferencia es que uno es un cántico matutino y el otro es un cántico vespertino, ¿no? Esta oración vespertina que el rey David realiza ocurre durante la sublevación de Absalón, su hijo, ¿sí? En contra de su padre, en contra de su rey, logrando que muchos del pueblo de Israel también lo siguieran en este acto para ponerle fin al reinado de David, ¿sí? Lo que provocó que el rey tuviese que huir, tuviese que salir escapando, ya que Absalón no solo buscaba ocupar el trono y tomar la corona, sino que buscaba terminar con la vida de su padre y del rey David. Así que David tuvo que huir, David tuvo que escapar. Y ahora encontramos a David nuevamente huyendo, nuevamente escapando, corriendo por su vida, podríamos decir, escondido, angustiado. Su propio hijo lo buscaba para matarlo. Su pueblo, para el cual había gobernado tantos años y había hecho tantas cosas de bien y había logrado tantos éxitos y tantos triunfos, ahora lo estaba buscando, lo había traicionado, estaba en su contra. Sus amigos lo dejaron.
y siguieron a Absalón. Aún aquellos cercanos al rey David se volvieron en su contra y fueron con Absalón, sus consejeros, como el caso de Aitofel, que encima aconsejó a Absalón para que se apresure a matar a su padre, para que vaya a buscarlo y ponga fin a su vida. Pero Husai, que era amigo de David, sí, pudo alertarlo. Y David emitió un ruego al cielo para que Dios entorpeciera ese consejo de Aitofel para Absalón y pudiera lograr unos días más, conseguir un poco más de tiempo para poder escapar, para poder alejarse más de los planes que Absalón tenía para su muerte. Ahora, el contexto más o menos era ese, era terrible. Era un contexto muy difícil. Su propia casa estaba dividida, destruida. Su hijo, su sangre, quería matarlo. Gran parte del pueblo que lo había aplaudido tantas veces y lo había apoyado tantas veces, ahora lo estaba persiguiendo para terminar con su vida, con su reinado. ¿Sí? Todos lo habían traicionado. En esa situación, en ese contexto, en ese marco se encontraba el rey David. Y así y todo, con todo eso, él podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno analiza este salmo y su contexto, parece irreal que alguien pudiera declarar algo como eso en medio de una situación tan terriblemente adversa. Pero ahí está David, huyendo, escapando, corriendo por su vida, escondido, seguramente agotado. El sol cae, la noche comienza y allí él empieza una oración. Una oración la cual hace de un modo imperativo, ¿no es cierto? Clamando a Dios, rogando ser escuchado. Comienza a apelar a todos esos momentos en los que Dios, con su mano poderosa, lo había librado a David de la muerte. Seguramente por la mente de David pasarían los recuerdos, ¿no es cierto?, de las garras del león, del oso, de la mano de Goliat, el gigante, de la persecución de Saúl para poner fin a su vida. Pasaban esos momentos difíciles de angustia de la vida del rey David, pero en esos momentos Dios lo había ayudado, Dios había preservado su vida, Dios había hecho justicia con David, por lo cual él ahora está apelando a ese Dios y espera a ese Dios para que muestre nuevamente su misericordia y para que escuche su oración. Luego él continúa hablando y se dirige a aquellos pecadores, a aquellos que lo estaban persiguiendo, que lo estaban buscando para matarlo, ¿sí? Aquellos que lo calumniaban, aquellos los cuales decían mentiras sobre él, les advierte que no estaban yendo solo contra él, sino que estaban yendo contra Dios. Y en lugar de enojarse, que seguramente quizás en otra situación de su vida David se hubiese enojado y hubiese pecado, en lugar de enojarse y haber pecado, David se detiene a reflexionar, se detiene a meditar en silencio, callado. Ahí donde estaba seguramente no estaría muy cómodo, estaría escondido en alguna cueva, en algún lugar alejado, para que no lo encuentren. Allí David se detiene a meditar, a reflexionar, en intimidad con Dios. David sabía que la alegría
del impío que la alegría del pecador está fundamentada en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras, en el éxito material, en la abundancia de sus cosechas. Pero el gozo que experimentaba David es mucho más que una alegría temporal. El gozo que experimentamos nosotros, los hijos de Dios, es mucho más que una alegría temporal. El gozo nuestro está fundamentado en la seguridad de la salvación. Por eso David, esa noche que posiblemente lo hubiesen matado, esa noche donde su vida realmente corría peligro, donde en cualquier momento una flecha, una lanza o una espada podía atravesarlo y podía poner fin a su vida, él hace esta extraordinaria declaración: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Qué clase de experiencia tenía David en su relación con Dios? Que era capaz de que en la situación más crítica de su vida, él podía hallar descanso. Él podía renovar sus fuerzas y decir: porque solo tú, Jehová, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces hay cosas que nos quitan el sueño, no es cierto? Esta expresión que tantas veces podemos decir, cosas que nos quitan el sueño, cosas que nos sacan la paz, que nos confunden y nos atemorizan. Queridos hermanos y amigos, vayamos a Dios. En Él está la respuesta. En Él hallaremos descanso, en Él viviremos confiados, en Él viviremos seguros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender esto como lo hizo David y que podamos realmente hacer nuestras las palabras del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, mi Dios, me haces vivir confiado. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. Nuevamente agradecido a Dios de poder compartir con ustedes la palabra. Les mando saludos de Pilar y quiero invitarlos a que me acompañen en el libro de Filemón. Quiero compartir con ustedes 5 enseñanzas que podemos extraer de la carta del apóstol Pablo a Filemón. No vamos a leer todos los versículos, sino que vamos a leer los versículos que nos da la enseñanza. Esta es una carta absolutamente personal, sin doctrina expresa, en la que vemos a Pablo que se refiere con cariño hacia el destinatario, es decir, Filemón. Primera enseñanza, vamos a ir al versículo 5, y dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Primera enseñanza, testimonio. Que nuestro testimonio, fe y amor por los hermanos, sea lo que motive a otros a acercarse a Dios. Pero quiero centrarme en lo que le pasó al esclavo Onésimo, que su nombre significa útil o provechoso, quien había escapado de Colosas, donde vivía junto a su amo Filemón, y había escapado hacia Roma. Seguramente habrá elegido Roma por el hecho de que era una ciudad de mucha circulación de gente y él seguramente pensaba que iba a pasar desapercibido. Pero tiene un encuentro con Pablo. Pablo en ese momento ya estaba preso y quizá en la casa alquilada, como se menciona en Hechos 28:30. Y seguramente allí se convierte el Señor, Onésimo. Vamos a leer el versículo 9 y 10.
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense que Pablo en esta carta ve la necesidad de interceder ante Filemón por Onésimo. Fíjense que en el versículo 9 dice, te ruego por amor. Y en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Es decir, que quería que lo reciba Onésimo como, no más como un esclavo, sino fíjense que en el versículo dice que recibe no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Es lo que quería Pablo, que lo reciba como un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí en esta segunda enseñanza vemos el hecho de interceder. Nosotros también tenemos la misma herramienta para poder interceder ante Dios por nuestros hermanos frente a sus necesidades. Esa herramienta que tenemos es la oración, en la cual oramos por nuestros hermanos, tanto en los problemas de salud como por otros tipos de problemas. Y es importante estar reunidos más en las reuniones de oración. Vayamos al versículo 18. Y si en algo te daño o te debo, ponlo a mi cuenta. Con esto podemos pensar que Onésimo muy probablemente sustrajo de su amo alguna pertenencia de valor, además de estar en deuda con él por haberse escapado. Así que el apóstol lo debe haber convencido a Onésimo que era conveniente que volviera con su amo, con Filemón, ya que debería restituir el daño ocasionado. Nosotros también, una vez convertidos al Señor, debemos, en la medida de lo posible, restituir los daños ocasionados en nuestra vida anterior. Por eso en esta enseñanza vemos el restituir. Ahora vamos a buscar la cuarta enseñanza, en el versículo 11, vamos a leer. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Acá también le hace ver a Filemón que si bien pudo haber resultado un ser inútil, ahora siendo un hijo de Dios sería útil. Tanto que destaca en el versículo de 13 que quisiera retenerlo. Era conveniente que Onésimo regresara con su amo, en quien Pablo confía que lo tratará como a un hermano, por testimonio y porque allí era el lugar donde Dios lo puso y donde debía ser útil. ¿Cuántas veces no creemos ser útiles en la obra? Sin embargo, estos vasos de barro que somos en las manos del Señor y en el lugar que Él nos puso, podemos ser de bendición y edificación. Y quiero decirles, hermanos, que me da gozo ver hoy a tantos hermanos de distintas edades dando la palabra a través de este medio, siendo de edificación y de bendición para mi vida y tal vez para sus vidas también. Aun cuando no podemos reunirnos en la iglesia, pero seguir a través de este medio en comunión. Y por último, vamos a ver versículo 18 nuevamente y 19. Y si en algo te daño, te debo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo dice, ponlo en mi cuenta. Él reconoce la incapacidad de pagar la deuda que tenía Onésimo y se hace cargo de la misma, proporcionando así la reconciliación con su amo. El Señor también
vio nuestra incapacidad de pagar la deuda que teníamos con Dios a causa de nuestros pecados y se ofreció a pagarla por nosotros en la cruz, reconciliándonos con Dios Padre. Quinta enseñanza, reconciliación. Y recuerdo una frase, investigando, una frase de Lutero que dice: todos somos Onésimo. ¿Por qué? Porque necesitamos la intersección de nuestros hermanos, porque todos fuimos esclavos, y porque teníamos una deuda que no podíamos pagar y estábamos enemistados con Dios, y porque muchas veces nos sentimos inútiles. Pero contamos con la intercesión de nuestros hermanos. Cristo no solo nos libertó, pagó nuestra deuda y nos reconcilió con el Padre, y nos puso en un lugar de privilegio para servirle por amor. Todos somos útiles y provechosos en la obra del Señor. Que así sea. Y espero que estas 5 enseñanzas hayan sido de bendición para ustedes, y como ha sido para mí también, ¿no? Porque realmente en una carta que sea de un capítulo, ¿cuántas enseñanzas podemos sacar? Creo que hay más, y espero que la lean y vean todo lo que el Señor nos quiere decir. Queridos hermanos, ahora me despido de ustedes y que estén bien, y esperando verlos pronto, darnos ese gran abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos.